Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista de hoy con un tema muy interesante, con el tema Sistema Nacional de Transparencia, Avances y Retos. Me da mucho gusto que se estén conectando con nosotros poco a poco, nuestro auditorio que nos sintoniza semana a semana y algunos que pues eventualmente también se conectan. Ya vamos arriba de los 50 conectados, así es que vamos a empezar presentando a nuestro invitado. Le damos la bienvenida y las gracias a nuestro amigo el maestro en Derecho Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, mejor conocido como Info Ciudad de México. A veces son muy largos estos títulos, pero al final de cuentas, pues es el Instituto de Transparencia del Gobierno de la Ciudad de México más bien. Bienvenido, Julio César, tú ya eres un agente de la familia de Foro Jurídico. Nos da mucho gusto que nos acompañes esta noche y que nos des tus impresiones, tus comentarios sobre este importante tema que es el de la transparencia, que nos platiques un poco sobre qué es el Info Ciudad de México, antes DF, y cómo está conectado con el sistema nacional, y poco a poco nos irás comentando. Déjenme decirles que el maestro Julio César Bonilla es licenciado en Derecho, maestro en Derecho por nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM, es catedrático también de la Facultad de Derecho de la UNAM, del posgrado, y tiene un máster en Derecho, en Protección, máster en Protección Constitucional y Sistemas Interamericanos de Derechos Fundamentales, impartido conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Derechos Parlamentarios de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, Julio César ha tenido mucha experiencia en temas electorales, ha sido también consejero pues, local o distrital del INE y tiene una gran experiencia práctica y académica que la conjuga. Así es que pues bienvenido Julio César, un tema apasionante, un tema de moda, hoy que estamos frente a tantos fenómenos inéditos en el país, pero de manera señalada, pues todos estos fenómenos que pasan por la transparencia y que nos platiquen cómo ha sido, que nos platiques cómo ha sido esta evolución de este importante instituto en la Ciudad de México y cómo tú también eres parte del Sistema Nacional de Transparencia, ya nos irás platicando, pero me gustaría que le expliques a nuestro auditorio que nos está siguiendo hoy, aquí a través de esta modalidad de Zoom, eh, qué es el Info Ciudad de México, cómo se integra, cómo se compone, quién te nombró, cómo se nombra, cuánto dura el cargo, cuáles son las principales responsabilidades de este instituto. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, querido doctor Elías Huerta. Para mí, primero decirle que es un verdadero honor coincidir una vez más con usted. Recuerdo que hace unos meses, prácticamente al inicio de esta pandemia, tuvimos la oportunidad de desarrollar una primera conversación en materia justamente de fake news infodemia. Pues sí, Hoy me encuentro... prácticamente déjame comentarlo, esta nueva experiencia, esta decisión de retomar nuestras antiguas entrevistas en Radio Red, que pues se acabó con la pandemia esta posibilidad y empezamos en esta interesante experiencia de transmitir vía Zoom nuestra entrevista mensual de Foro Jurídico. Pues tú la inauguraste, empezamos contigo justamente con esto que tú refieres ahora. Justamente, querido doctor, y por eso para mí siempre es un privilegio estar con un querido maestro y amigo ahora, porque así lo podemos decir, en una construcción permanente que hemos venido desarrollando a lo largo de este par de años. En efecto, un saludo a todos quienes nos están acompañando. Foro Jurídico es un espacio tan importante para la República en materia jurídica que me siento muy halagado por esta invitación. Pues bien, mi querido doctor, el tema de transparencia hoy en día
en el mundo se ha convertido en un tema que ha penetrado mucho en el ideario de cualquier democracia moderna. Hoy la transparencia en México, como en nuestra región y el mundo, son triunfos democráticos, son valores de la República que significan también controles democráticos al poder. Oxigenan, de acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a cualquier democracia, porque penetran y facilitan el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. ¿Qué es el Info Ciudad de México? Justamente un órgano democrático constitucionalmente autónomo en la capital del país, que tiene el deber de tutelar dos grandes derechos fundamentales: el contenido en el sexto federal y el 16 de nuestra Constitución Federal. Somos una autoridad bifrontal. Tutelamos el derecho de acceso a la información pública por un lado y también el derecho a la máxima privacidad, es decir, a la protección de los datos personales en nuestra República. Ahí también radica la complejidad en el desarrollo de políticas públicas, de políticas institucionales que justamente se han colocado en el centro de la democracia hoy en día. Tenemos claro hoy el cambio de paradigma en pleno siglo XXI. Es un hecho irreductible. La cultura del secretismo que permeó gran parte del siglo XX me parece que ha terminado. Hoy, en pleno siglo XXI, nadie puede escapar a la transparencia. La transparencia y el acceso a la información pública ya en este siglo es un tema global, es un tema multilateral. Ha sido también un tema muy complejo, naturalmente, cuya penetración en nuestras democracias ha costado y costó mucho trabajo. El costo material hoy, sin embargo, de no tener transparencia en democracia es mucho más alto. Es por eso que se ha desarrollado en la base constitucional, legal y reglamentaria de nuestro país la creación, a partir de la reforma constitucional 2015 y la entrada en vigor de una nueva ley general, el Sistema Nacional de Transparencia, que tiene un propósito muy claro. O sea que tenemos ¿cuántos años de haber inaugurado nuestro Sistema Nacional de Transparencia? 6 años con la reforma constitucional y 5 años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de transparencia. Usted lo señaló muy bien al inicio de esta conversación. Es un tema muy actual, muy vigente, muy moderno en términos de desarrollo institucional. Y sin embargo... Te haría una pregunta así, sí, para ir entreverando pues, reflexiones y dudas. ¿Qué tanto han jugado en estos años, en estos 5 años, 6 años, el incremento de las redes sociales para que haya, o presumamos que haya mayores niveles de transparencia en el país y en el mundo? Ha sido un tema central. El uso de las herramientas tecnológicas hoy en día son un elemento central para la facilitación del acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Los instrumentos tecnológicos se convierten en un elemento que inmediatiza a las instituciones frente a la sociedad y a sus necesidades. Sin embargo, como una sociedad en desarrollo, emergente en materia tecnológica, todavía tenemos muchos retos por delante. Invertir mucho en materia tecnológica significa dar un salto de calidad ante una realidad que llegó para quedarse. Es decir, si ya teníamos una convivencia digital muy intensa previo a la pandemia, hoy me parece que la era digital ha llegado con una fuerza tan contundente que no la podemos evitar hacia el futuro. Es decir, este tipo de comunicación es el que usted y yo tenemos, los mecanismos de comunicación, información y protección de datos entre las instituciones y la gente llegó para quedarse. Y la vía digital se ha convertido en una herramienta tan importante para generar una política de Estado abierto y de datos abiertos. En México Capital, como en muchas entidades federativas, a quien envío un fraterno saludo a propósito de la Semana Nacional de la Transparencia, y decidí invitar a más de uno, a todos los presidentes de los órganos garantes, ojalá algunos de ellos nos estén acompañando. Hemos diseñado políticas en materia tecnológica para habilitar micrositios en materia de transparencia y protección de datos personales. Aplicaciones tecnológicas como las que ha desarrollado el Info Ciudad de México, en donde desde una aplicación móvil en el teléfono celular podemos ya solicitar información pública a las autoridades del Estado y darle seguimiento al trámite oportuno de esa solicitud vía digital. También los mecanismos de solicitud de información vía SMS,
las mesas de trabajo digitales que se han establecido como esta, pero en materia de asesoría técnica especializada con las autoridades de la capital del país. Es más, foros como este, querido doctor, que han sido un sinnúmero de actividades que nos han permitido incluso conectar con el mundo. Hoy, además de el Info Ciudad de México, pertenece a la Red Iberoamericana en materia de protección de datos personales y en este mismo mes, el mes pasado, el Pleno del Consejo General de la RTA, esta importante red internacional en materia de transparencia, le dio la entrada al Info Ciudad de México para formar parte de esta estructura. Es decir, hoy la tecnología permite y facilita naturalmente el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, y sin embargo, con los instrumentos que tenemos a partir de la pandemia o del origen de la misma, hay muchas cosas que fortalecer. Le tengo que decir que una de las premisas que hemos impulsado desde esta nueva integración del Pleno y desde Presidencia específicamente ha sido justamente la inversión en materia tecnológica y de infraestructura para que el Info Ciudad de México se convierta en un instituto de competencia a nivel global. Ustedes son un órgano autónomo, ¿verdad? No dependen de ninguna autoridad central de la Ciudad de México ni federal. ¿Y cómo se integra? ¿Cómo se nombra? Esa es una de las grandes virtudes de los órganos en materia de transparencia, organismos en materia de transparencia, según se quiera leer. En efecto, una de las características centrales es que somos órganos constitucionalmente autónomos, con un nivel de especialización específico, que nos mantenemos, digamos, al margen de las decisiones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, desde un punto de vista de correlación política, técnica e institucional. Es decir, tenemos nuestra propia esfera de competencias y atribuciones frente a estos tres grandes poderes y otros tantos sujetos obligados en la capital del país y en el país entero. ¿Cómo se integra? Bueno, la designación la hace el Congreso de la Ciudad de México, los congresos de los estados, para los comisionados integrantes de estos órganos constitucionalmente autónomos. A nivel nacional es el INAI, es el Senado quien determina quién integra el INAI. Y recientemente, por cierto, acaba el Senado de la República designar a dos nuevos comisionados, a quienes, por cierto, aprovecho para darles la bienvenida al Sistema Nacional de Transparencia en esta calidad, a Julieta del Río, una comisionada ciudadana muy destacada en Zacatecas, y naturalmente a Adrián Alcalá, que ha sido parte integrante de la estructura del INAI, pero también fue presidente en Baja California Sur. Debo decirle que de eso se trata el Sistema Nacional de Transparencia, la oportunidad que también le da a los integrantes del sistema de que en algún momento incluso puedan aspirar y ocupar un cargo, una silla en el Instituto Nacional de Transparencia, cosa que ha funcionado muy bien. ¿Y quién nos designa? El Congreso de la Ciudad de México. A nosotros somos somos un cuerpo colegiado integrado por 5 compañeras y compañeros. Hay que decirlo también con mucho orgullo, con mucho honor, hay mayoría femenina en esta integración del Pleno. Bueno, la había, porque una compañera acaba de concluir su encargo hace pocos días, pero eran 3 hombres y 2 mujeres. Ahora mismo hay un proceso de renovación en el Congreso de la Ciudad de México para la elección de un nuevo comisionado. Dependerá de la decisión de los legisladores cómo se integre este nuevo perfil al Info Ciudad de México. Estamos electos por el Congreso de la Ciudad de México por 6 y 7 años y tenemos justamente un equipo plural, un equipo diverso, un equipo inteligente, creativo, que ha penetrado con una nueva forma de entender la institución a partir de 2018. Nosotros, como nuevo pleno, nos eligieron en diciembre de 2018 el Congreso de la Ciudad de México, y a partir de ahí hemos retomado una serie de acciones, de virtudes que antes el InfoDF, como usted lo conoció, impulsó en su origen. Hoy el Info Ciudad de México tiene justamente la oportunidad de generar una política pública en materia de transparencia y protección de datos personales muy sólida, muy firme frente a la realidad que es particularmente compleja en la capital del país. Una capital enorme, una capital diversa, una capital plural, una capital dinámica, con altas exigencias sociales, con alta movilidad, incluso en la penetración en el ideario político. Hemos alcanzado en 2018-2019 casi las 160,000 solicitudes de acceso a la información pública, y eso es un parámetro muy claro Déjame hacerte una pregunta, Julio Sí, por César. supuesto. Yo recuerdo hace un par de años que
tuve la oportunidad de asistir a uno de estos encuentros que se hacen cada vez que se celebra el año de aniversario del Sistema Nacional de Transparencia, que había un reiterado pues reclamo o crítica que uno de los grandes retos venía siendo precisamente la falta de disposición de las autoridades para proporcionar la información. Y bueno, pues, se quejaban los usuarios, se quejaban los analistas, y, y ahora, bueno, no sé cuál sea tu reflexión, y si con este tema de la pandemia que nos ha afectado tanto, si esto hemos tenido un salta para atrás o un salta para adelante, o cómo estamos. ¿Alguna reflexión sobre este tema? Es un tema muy interesante. El tema de la transparencia ha penetrado profundamente en nuestras democracias. Como bien señalamos, con la reforma, el Sistema Nacional de Transparencia, como hoy lo conocemos, data de apenas 6 años. Sin embargo, el origen de la transparencia en México, insertado a nivel constitucional, tiene que ver con 1977, en la reforma al sexto constitucional. Desafortunadamente, bueno, desafortunada y afortunadamente, en términos de desarrollo político institucional, en nuestra democracia adjetiva, México se dedicó justamente a la construcción de un modelo fuerte en materia de democracia adjetiva. Tuvieron que pasar 25 años para reglamentar el contenido del sexto constitucional. Y a partir de la reglamentación en 2012, hay una tendencia muy creciente en toda la República Mexicana para mejorar las características de la democracia en nuestro país. Naturalmente, atravesamos por un proceso complejo a partir de su instalación, en donde la visión de Estado era justamente identificar la transparencia en el Ejecutivo Federal. Hoy, a partir de la reforma 2014-2015 en materia de transparencia, ya no solamente el Ejecutivo Federal es el que está visualizado por la transparencia, también lo está el Poder Legislativo, también lo está el Poder Judicial, también están los órganos constitucionalmente autónomos, los fideicomisos, los sindicatos, y hoy que estamos en pleno proceso electoral, los partidos políticos. Entonces, hoy, la apropiación de la transparencia como un mecanismo de control democrático es un tema que ha asimilado con mayor intensidad la gente y con mayor exigencia. ¿Ha crecido el nivel de participación? Sí. Y debo decir que la experiencia que hemos tenido hasta antes de la pandemia, en esta evaluación primaria sobre el cumplimiento en materia de transparencia en la capital, mejoró mucho las condiciones en las que se encontraba en años pasados. Lo cierto es que la pandemia llegó como un fenómeno inédito que, como usted sabe y lo hemos platicado anteriormente, paró la vida política, social, cultural, económica, industrial del mundo entero. Hoy, particularmente, nos encontramos en Europa frente a la segunda ola, en donde las grandes potencias europeas están paralizadas. Y naturalmente en México, capital particularmente, el alto índice de contagios, el número creciente de hospitalizaciones y naturalmente la concentración por kilómetro cuadrado en la Ciudad de México complica no solamente los escenarios de la transparencia, sino de la vida pública en general y particularmente la económica. Debo decirle que a pesar de eso, nosotros hemos tenido una actividad permanente, central, con los sujetos obligados de la capital del país, particularmente con las autoridades sanitarias vinculadas con el Ejecutivo, con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, en donde hemos establecido con toda responsabilidad mecanismos de transparencia proactiva, de mesas de trabajo especializadas, de asesorías técnicas especializadas, que han permitido algunas cosas importantes en la Ciudad de México. La creación de micrositios especializados en materia de COVID-19, que es justamente hoy uno de los temas centrales en materia de solicitudes de acceso, donde la gente requiere información hospitalaria, médica, de zonas de riesgo, etcétera. Toda esa información está contenida en esos micrositios. Quiero A ver, decir que no Julio ha... César, dime un poco cuál es la principal o las principales demandas o solicitudes en el contexto de la pandemia en el Instituto, en el Info Ciudad de México, alrededor de estos temas que, bueno, hay que decirlo, tanto a nivel nacional, no sé si a nivel local también, pues hay una especie de reclamo ciudadano de que se nos está ocultando la realidad en función de lo que está pasando en los hospitales, del número de muertes, del número de contagios, que se habla de que cada vez que dan una cifra, salen los analistas y seguramente son 3 veces y no lo que se dice. ¿Cómo andan ustedes en este tema? Es un tema muy interesante que justo se está tratando esta semana en la Semana Nacional de la Transparencia. De hecho, ayer hubo un panel muy interesante con especialistas de la OEA, de la propia
Organización Mundial de la Salud, estuvo también el doctor Gatell, donde nos explicaba justamente este tema de la comunicación social en materia de salud pública durante la etapa de la pandemia y en la Ciudad de México, cómo se ha comunicado los temas de ocupación hospitalaria. Y bueno, el tema es de que a nivel global hay indicadores que marcan que lo hecho particularmente en la Ciudad de México ha sido muy bien hecho. Es decir, la comunicación que ha establecido la jefa de gobierno en coordinación con las autoridades sanitarias se aproxima de manera muy importante a la realidad de los hechos. Naturalmente hay elementos que pueden escapar a estos datos y que serán revelados más temprano que tarde. Lo cierto es de que en materia de COVID-19, estos portales han permitido un acercamiento mucho más contundente sobre la utilidad que tiene la información pública en un momento tan delicado como este. Preguntas como el número de hospitalizaciones al día, qué tanta capacidad tienen los hospitales, tanto públicos y privados, habilitados para ocuparse en materia de COVID-19, cuáles son las zonas de contagio con mayor índice, cuáles son los parámetros que se ha tomado por parte del gobierno de la Ciudad de México para atender el servicio público en materia de transporte, por ejemplo, qué se ha hecho en el servicio penitenciario, cómo se ha atendido la pandemia para proteger la vida y la salud de las personas servidoras públicas, qué se hace en los mercados, etcétera. Me parece que la gente está cada vez más involucrada y esa información está contenida con mayor intensidad en estos portales que están a un clic, naturalmente, de conocer justamente los elementos que con mayor intensidad se preguntan en la capital del país. Dime para que entienda bien nuestro auditorio y nosotros también, con algún ejemplo, ¿cuál es la dinámica y cuáles son los principales nichos de solicitud de información con ustedes, con el grupo de la Ciudad de México? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo accedo al servicio que ustedes prestan a la ciudadanía? Pues es tan simple como señalar que todas las autoridades que integran la estructura del gobierno de la Ciudad de México en sus tres dimensiones son sujetos obligados. Ya señalé que el gobierno de la Ciudad de México con todas sus dependencias son sujetos obligados en materia de transparencia, que el Poder Judicial de manera integral es sujeto obligado en materia de transparencia, que el Congreso de la Ciudad de México de manera integral es sujeto en materia de transparencia, que los sindicatos, que los partidos políticos, que los fideicomisos en la capital son sujetos obligados en materia de transparencia. Todos ellos tienen una unidad de transparencia, es decir, un espacio físico o material, ahora transitando a lo digital, en donde se puedan atender este tipo de solicitudes de acceso a la información pública. Incluso podemos ser atendidas desde el portal en la Ciudad de México del Info Ciudad de México, todas estas informaciones. Que yo necesito información vinculada con un mercado, con un hospital, con una vía primaria, con una red de luminarias, con el servicio de agua potable, con el desarrollo inmobiliario, con la seguridad pública. Bueno, realizo mi solicitud de información dirigida a la autoridad que corresponda y esta tiene la obligación vía su unidad de transparencia y en algunos casos el Comité de Transparencia, identificar cuál es la necesidad o la solicitud que hace el ciudadano o ciudadana en comento y está obligado a dar contestación a esa solicitud de acceso a la información. En caso de responder de manera incompleta, incorrecta o simplemente no contestar, el ciudadano tiene el derecho de interponer un recurso de revisión ante esa ausencia frente a nosotros. Y ese recurso de revisión naturalmente es sometido a consideración de una de las ponencias que integra cada uno de los comisionados. Hacemos una revisión del caso en concreto, contrastamos los hechos, la normativa con justamente las disposiciones en materia de transparencia, sometemos un proyecto al pleno y en su caso confirmamos que el sujeto obligado tuvo razón ante una respuesta determinada o no. Y si no tuvo razón, lo obligamos vía una resolución para que abra la información que se está solicitando y sea entregada de manera oportuna al ciudadano. En términos concretos, así funciona el mecanismo de transparencia en la capital y que puede ser digital, puede ser vía directa o presencial, etcétera, telefónica incluso, podemos utilizar estos mecanismos de la transparencia. Oye, Julio César, pues hoy, en medio sobre todo de la pandemia, que es un hecho inédito, que
se prestan muchas irregularidades. Tenemos reiteradas quejas de que no se están atendiendo la normatividad en materia de adquisición, de contratación de obra pública, de contratación de servicios por parte del gobierno. Y bueno, pues a nivel federal hay mucha denuncia, mucho reclamo, de que casi el 70% es lo que dicen algunos analistas de las obras que se han venido contratando, particularmente en el último año, en el marco de esta pandemia que andamos preocupados por temas de salud, de temor al contacto, en fin, como que se aprovecha esta coyuntura para no respetar las leyes en la materia. ¿Qué tanto hay este fenómeno en la Ciudad de México y cómo se vinculan alrededor de esto, de algún otro tema, con el Sistema Nacional Anticorrupción o con el Sistema Anticorrupción, el tema de transparencia y particularmente del instituto que tú eres presidente? A ver, a mí sí me parece muy importante este tema que usted me acaba de preguntar y es un buen momento para enviar un mensaje claro sobre este fenómeno institucional. Me parece que hoy en día, ante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, tenemos que realizar, en cualquier caso, un ejercicio de ponderación de derechos. Y este ejercicio de ponderación de derechos es un ejercicio también democrático. Es decir, las autoridades encargadas de tutelar derechos humanos como nosotros, también tenemos el deber de proteger otros, porque tenemos un impacto directo, en este caso específico, por el derecho a la salud y a la vida de las personas. En efecto, el tema de las contrataciones es un tema muy singular y es un tema de la mayor relevancia. Generar primero una normativa en forma de lineamientos y protocolos de ejecución, de seguimiento y control de compras de emergencia que hoy no existe. A mí me parece que esta normativa actual en la que nos encontramos tiene que perfeccionarse y es un tema que si no se trata por el acontecimiento de una pandemia o de un fenómeno natural, no se toca. Es decir, ¿qué necesitamos hacer? Regular y llevar a cabo procesos claros para la contratación y ejecución de compras en emergencia, crear contratos marco, evitar proveedores sin experiencia o capacidad de cumplimiento, desarrollar e implementar mecanismos extraordinarios y herramientas digitales de monitoreo, revisión y consulta que hoy no existen, garantizar la total transparencia de la documentación del proceso de la obra pública. Y es aquí justo donde se interviene la conexión entre el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y la construcción del Sistema Nacional de Archivos. Me parece que ahí es donde está involucrado actualizar de manera constante las plataformas de contrataciones y auditoría en tiempo real. Creo que una visión de Estado tendría que ser una actualización muy seria de estos planteamientos para evitar que llegada una emergencia o un fenómeno natural nos encontremos en momentos de alta crítica o cuestionamiento, por lo que sugerimos replantear el esquema de contrataciones de obra pública y adquisiciones, es decir, limitar las adjudicaciones directas, quizá pensar en la posibilidad de generar un marco legal general para uniformar, homologar la materia entre los diversos niveles de gobierno, debe alinearse debidamente con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Y sin embargo, hoy no tenemos estos elementos, ¿no? Es decir, crear incluso una plataforma que garantice la publicidad y vigilancia de todo el proceso, planeación, licitación y ejecución. Aquí la Secretaría de la Función Pública, como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, debe ser fortalecida en la materia de detección, investigación y sanción y enfocar el esfuerzo en las dependencias, entidades y unidades compradoras identificadas como las más complicadas. Es más, lo proponían en el Sistema Nacional de Transparencia, de la Semana Nacional de Transparencia, crear un Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, encargado de la planeación a mediano y largo plazo de la contratación pública nacional. Generaría políticas que ayuden a usar de mejor modo los recursos y promuevan alternativas con el uso de las tecnologías de la información. Establecer un vehículo permanente con el sector privado para mejorar las condiciones del mercado y aumentar su tamaño y potenciar su inversión. Creo que en materia del diseño institucional nos falta mucho por hacer para evitar este tipo de cuestionamientos, insisto, en un momento tan delicado como este. El asunto es de cómo vamos a echar a andar la transparencia una vez concluida la pandemia. A mí me parece que hoy la prioridad sigue siendo
al menos en la capital del país y en muchos estados de la República con semáforo rojo, la atención a la salud y a la vida de las personas. Es decir, esa es la prioridad del Estado. Ya vendrá en materia de ponderaciones un momento en la apertura total de la información en donde a nosotros nos toca como órganos garantes identificar con toda claridad qué sucedió durante la pandemia. Aquí juega un papel determinante el papel de el elemento de reparación del daño en materia de afectación a derechos humanos. Porque en materia de vida y de salud, como usted sabe, querido doctor, la reparación es muy compleja y en materia de vida es quizá irreparable cuando estamos ejerciendo derechos y cuidándolos o protegiéndoles. Pero versus la acceso a la información pública y la transparencia es un mecanismo de carácter adjetivo, es decir, es un proceso que más tarde que temprano va a llegar. Por lo que sabemos a nivel internacional, la vacuna, una de las vacunas más avanzadas ya lleva un 95, un 94.5% de experimentación positiva, por lo que se espera que los primeros 3 meses del año 2021 ya podamos tener una vacuna y con ello liberar, abrir la ventana total de la transparencia en un momento tan complicado como hoy lo tenemos y que naturalmente ha afectado al mundo entero. Su micrófono, doctor, por favor. No sé si te refieras a esta vacuna que tanto se ha mencionado de Oxford, en la que pues ya el gobierno mexicano tiene metidos ahí intereses, ha gastado, va a gastar, comprometido muchos recursos. Pero bueno, hemos conocido que hay que tener un nivel de sofisticación muy grande para transportarla por el nivel de entrenamiento que se requiere y que en México no tenemos esa capacidad. Entonces, bueno, parece que es muy relativo eso de que la vamos a tener en los primeros 2 o 3 meses del año que entra porque no se va a poder distribuir. No sé qué piensas al respecto. Sí, este elemento justamente tiene que ver con la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y ese dato más bien lo tomé aprendiendo del primer encuentro que usted y yo tuvimos de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, una plataforma confiable en materia de comunicación. En efecto, una cosa es que exista ya la vacuna y otra cosa es justamente la distribución en todo el mundo. Esperemos que exista ya, eso es una llamada urgente que tenemos todas las sociedades del mundo, pero a partir de que se tenga, cómo se va a adquirir y cómo se va a distribuir, también será otro gran elemento, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted y reitero lo que dijimos en nuestro primer programa, hablando de estos temas en materia de pandemia, tenemos que recurrir a las fuentes oficiales, a las fuentes de la OMC, de la Panamericana de la Salud, de la propia Universidad Nacional. Entonces, esperemos que en efecto esto funcione. Has comentado y salpicado en tus interesantes reflexiones sobre pues, los controles y lo que sirve el tema de la transparencia en el ámbito democrático, en el ámbito social, en fin. Pero nos podrías hablar, no sé, de 3, 4, ¿qué tipo de, de control se puede derivar de la transparencia? Así muy específicamente, así como con manzanitas y peritas, ¿no? Sí, con mucho gusto. Mire, hoy en día la transparencia se convierte en un control democrático porque justamente permite la participación ciudadana en los asuntos públicos. Eh, Realiza controles efectivos en materia del gasto público. Realiza controles efectivos en materia de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, de desarrollo urbano, de desarrollo inmobiliario, de la creación de mercados, de obra pública, de parques, etcétera. Es decir, la transparencia tiene un efecto micro y macro en el desarrollo de la vida de las personas. Como la sociedad puede consultar sobre la construcción de un nuevo mercado, la rehabilitación de un mercado, la construcción de una nueva obra en materia de luminarias, también puede consultar sobre contrataciones públicas, puede consultar sobre el desarrollo de la infraestructura en materia de aguas en la Ciudad de México, puede preguntar sobre los índices delictivos en la capital, puede preguntar en materia de salud, etcétera. Entonces, cuando la gente accede a la información pública de manera responsable,
Y hablo de manera responsable porque es un servicio público de mucha utilidad. Antes teníamos en México, desafortunadamente, en los años del secretismo, que las decisiones se tomaban prácticamente en un total oscurantismo, en donde no sabíamos bien a dónde llegaban los recursos públicos. Las contrataciones que hoy han sido cuestionadas durante una larga data, incluso en momentos de no existía pandemia, no teníamos claridad sobre las contrataciones en el servicio público para el desarrollo de la infraestructura. Hoy podemos acceder vía la información en esta materia. Lo platicábamos hace algunos meses. En la Ciudad de México, digamos, el top 10 antes de la pandemia era la Procuración y Administración de Justicia, pero el primer lugar lo ocupaba la Secretaría de Administración y Finanzas. Lo sigue ocupando en materia de inversión de recursos. El segundo lugar, la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, los temas en materia de administración y procuración de justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, que es la encargada de la seguridad pública de la capital del país, el desarrollo urbano y la vivienda en la capital, todo el desarrollo inmobiliario en la capital se convirtió en un factor de transparencia. Las alcaldías ocupaban el quinto lugar, como lo platicábamos. Esta nueva figura, esta nueva dimensión de nuestro ordenamiento constitucional capital del país, colocaba a las alcaldías como la figura, como el primer gobierno, el gobierno de proximidad, como una de las más solicitadas en materia de información, para que les informaran que justamente lo que tiene que ver con mercados, con vía pública, con luminarias, etcétera. Y por eso se convierten en controles democráticos y de regularidad al poder. Porque hemos dicho más de una vez, la democracia no se agota en las elecciones. La democracia es un proceso permanente y de participación activa de la gente de manera regular y naturalmente la transparencia lo permite y permite justamente identificar los procesos internos y externos de las instituciones obligadas. Que ya has comentado algunos, pero de manera específica, frente a esta emergencia sanitaria que tiene que ver con emergencia económica y que tiene que ver ahora, la semana pasada tuvimos una interesante charla con nuestro amigo Raúl Contreras Bustamante, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos ponía de relevancia mundial como la crisis en la educación también es un fenómeno importantísimo con millones de gentes que no están yendo a la universidad, a las escuelas, en fin. Y ¿qué programas especiales o qué actividades especiales están haciendo ustedes? Y si lo puedes comentar del Sistema Nacional de Transparencia frente a este fenómeno de la emergencia nacional, de la pandemia, ¿no? Que bueno, como que cada día está más crítico el asunto. En lugar de que sintamos alivio, sentimos a veces más presión, ¿no? Sí, en efecto, es una muy buena pregunta. El Sistema Nacional, como una instancia de coordinación en materia de política, de transparencia y de protección de datos personales, ha tenido una actividad muy permanente, muy activa, muy dedicada en este fenómeno de la contingencia, en vinculación naturalmente con el INAI y todos los órganos garantes de la República, en la construcción de un auténtico federalismo cooperativo, solidario, que ha permitido la construcción de políticas públicas desde lo local también para hacer frente a esta pandemia. Cada uno de los estados de la República, vía los órganos garantes y sus regiones, han aportado mecanismos y medidas específicas de atención a la pandemia que han sido compartidas en el Sistema Nacional de Transparencia. Y estas medidas que hemos adoptado van desde la aplicación de actividades en materia de capacitación y asesorías técnicas especializadas, hasta la creación de micrositios, aplicaciones móviles, vinculación permanente con las comparecencias y la presencia permanente de los secretarios de salud o subsecretarios de salud en el ámbito federal. Y hemos compartido experiencias también desde lo local, desde nuestras regiones, con sus particularidades, cómo enfrentar la transparencia. El tránsito hacia una verdadera sociedad abierta de la información requiere un federalismo transparente muy coordinado. No solo precisa de plataformas y de tecnologías accesibles, sino de la permanente voluntad política de rendir cuentas.
A ver, ser transparente y dar a las personas la posibilidad real de ejercer un control sobre las instituciones en un contexto en el que la observación y dicho control no tienen un origen único, sino que en su plenitud y pluralidad de perspectivas, como es nuestra federación, cobran una mayor eficacia al posibilitar que toda persona pueda arrojar luz sobre las acciones que cada uno desde nuestros lugares, de nuestra región, nuestros estados, puedan generar como una política nacional o federal integral. A mí me parece que la materialización de esto implica una apertura también institucional, producto primero de la interiorización y profunda convicción de que la atribución de la información de los asuntos públicos es de los ciudadanos y que el uso que estos dan a la misma son elementos que pueden dotar de sustancia a la transparencia, así como al activo involucramiento de las personas en las actividades y decisiones públicas. Por eso, querido doctor, la publicidad de la información en momentos tan complicados como este, pero incluso en momentos de regularidad que generan las instituciones, tienen un papel esencial en una democracia constitucional como la nuestra, al ser un ingrediente que permite dar forma a las decisiones públicas en un contexto de pluralismo. Y así, el ejercicio de la razón pública, al anteponer los grandes valores de la sociedad a través de las virtudes cooperativas, consistentes en la rectitud y la razonabilidad. Hoy en la mañana, justamente con mis alumnos del posgrado, platicaba sobre el tema de la ética en el servicio público. ¿Qué significa esto como uno de los elementos que puede contrarrestar un flagelo tan delicado en nuestro país y en nuestra región como es la corrupción? Entonces, la ética en el servicio público y la transparencia son virtudes que constituyen el capital político que sostiene la vida pública de una sociedad en la que la política no ha de descender hacia una pesadilla. Hoy, desafortunadamente, cuando hablas de política, lo anotas como un elemento negativo en nuestra sociedad. Cuando Norberto Bobbio hablaba de política y todos sus discípulos, en entendidos positivo, hacer política es parte de una democracia constitucional en sentido positivo y en beneficio de la gente. Oye, te quisiera hacer una pregunta que no sé si esté realmente en el ámbito de las atribuciones de los institutos de transparencia o escapa eso, pero el título de los institutos de transparencia al final termina con la protección de los datos personales, ¿no? Es la parte final de esta importante actividad que ustedes tienen. Y con este tema de las fake news y de la pandemia y de los problemas que se vienen generando a través de los aspectos negativos de las redes sociales, pues hemos visto que sí hay un agravio en la afectación de la protección de los datos personales o de invasión de los datos personales. Inclusive hemos visto cómo el presidente Trump a veces en sus twitters ya quiere eliminar a algunas redes sociales del espectro de los Estados Unidos. Y también hemos visto aquí o escuchado cómo las benditas redes sociales a veces no lo son tantos y se critica, ¿no? Entonces, ¿qué tanto incide esta actividad a veces negativa de las redes sociales de ir en contra de la realidad, de la veracidad de los datos, de atentar contra los datos personales, y si tienen alguna competencia o si tienen alguna actividad, alguna sugerencia, en fin, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Nosotros, como órganos garantes locales, tenemos competencias sobre los sujetos obligados. Quien tiene competencias sobre empresas con estos perfiles que usted ha señalado es el INAI, pero sin embargo, hay que señalarlo, doctor, y usted, conocedor de esta materia, sé que es su revista y su foro, su especialización han dado un salto de calidad en materia de análisis crítico sobre las tecnologías. En efecto, hoy en día las tecnologías de la información son poderosas herramientas para comunicar al mundo, pero también implican grandes riesgos, y específicamente lo que tiene que ver con las redes sociales. Como dijera el maestro Michelangelo Bovero, que lo escuché no hace mucho en una conferencia en Turín, decía que las sirenas de las redes sociales son sirenas muy peligrosas, que son como una especie de océano en donde confluyen las ovejas y las manadas de lobos. Es decir, son espacios muy complejos y delicados.
Y ahí justamente radica el uso indebido de los datos personales. Usted acaba de señalar un ejemplo central. Me parece que uno de los elementos de la estrategia que le impidió ganar esta vez a Donald Trump la elección a la presidencia de la República fue justamente los controles impuestos después justamente de la elección de 2014, 2016, perdón, a Facebook, a Twitter, a las plataformas digitales que habían sido utilizadas en su primer campaña para justamente modelar una estrategia muy efectiva vía el Cambridge Analytica, que seguramente usted lo conoce muy bien, en el que se crearon perfiles, no solamente ideológicos o de preferencias políticas, sino hasta perfiles psicológicos de los estadounidenses, en donde Cambridge Analytica vía Facebook mandaba mensajes específicos a una gran comunidad de habitantes en la Unión Americana que los invadía de manera permanente con una tendencia muy clara, generar un voto a favor de Donald Trump. Y después de esta regulación, que usted lo sabe muy bien, el presidente Zuckerberg fue al Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento Europeo, a dar cuenta sobre qué había sucedido con Facebook, en este caso del famoso Cambridge Analytica. No supo qué decir. Dijo que en efecto había escapado a los controles de Facebook esta indebida utilización de datos personales. Es decir, los datos personales en elecciones se convierten en el activo más importante del mundo, incluso por encima del petróleo. Así que la protección de los datos personales como posible proyección del derecho al honor, a la intimidad, esto tiene que ver directamente con las hemerotecas digitales y su eventual consideración como uno de los ámbitos a través de los cuales se puede materializar el ejercicio de las libertades informativas. Los avances tecnológicos y el fenómeno de la globalización a través de Internet y de otras vías dan lugar a nuevas realidades que de una u otra forma pueden incidir sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, su delimitación y protección, lo que obliga a las autoridades garantes como la nuestra y las nacionales como el INAI a una constante labor de actualización de nuestra doctrina para adecuarla a la cambiante realidad social con el fin de dar una respuesta constitucional a estas situaciones, porque a través de ella se plantea en sede un conflicto entre dos derechos. Por un lado, los derechos al honor, a la intimidad, la protección de los datos personales, y el otro, el derecho a la libertad de información, de prensa y expresión, el que muchas veces hemos conversado usted y yo. Pero este conflicto adopta, en este caso específico, el de las tecnologías de la información, matices muy singulares que tienen que ver con el modo en que la intimidad de las personas titulares de este derecho se ve expuesta con el uso de las tecnologías, en particularmente con el uso del Internet, con la forma en que las herramientas informáticas, como las redes sociales, desarrolladas originalmente para facilitar el acceso a la información, como los buscadores, afectan singularmente a los datos personales de la ciudadanía, con el modo en el que en transcurso del tiempo puede llegar a influir en los equilibrios entre el derecho al honor y la intimidad y las libertades y derechos de corte informativo, haciendo nacer ahí la protección de los datos personales en México y en el mundo, como en Europa, el famoso derecho al olvido, que ojalá algún día podamos hacer un programa al respecto, porque es un tema muy importante. Y con la intervención de los medios de comunicación, que también se sirve de herramientas informáticas hoy disponibles en el contexto de la garantía de las libertades informativas. Es decir, estamos en la era global y naturalmente la exposición de nuestra intimidad, de nuestro honor, de nuestra imagen, está expuesta en este gran mar de posibilidades en Internet. Hoy la información periodística, como usted sabe, ya no es solo la actualidad publicada en la prensa escrita como usted la conoció o como yo la conocí, no se crea, yo soy generación X igual, o audiovisual, sino hoy el flujo de datos sobre hechos y personas que circula por cauces no siempre sujetos a control como son las redes sociales, ya rebasaron también los controles que antes se tenía sobre los medios tradicionales y que no permite ir hacia atrás en el tiempo haciendo noticiables sucesos que no son actuales. Hoy usted puede buscar incluso lo que hizo en su primera entrevista como foro jurídico, seguramente, y habrá una nota en el buscador de Google que lo va a arrojar y le va a decir el doctor Elías Huerta en tal fecha, en tal hora, hizo su primera entrevista y la va a reproducir. Ahí está en los archivos del Internet lo que hizo y lo que no hizo.
o como académico o como servidor público, está contenida su información en las redes sociales. Las anteriores circunstancias exigen ajustar naturalmente nuestras interpretaciones sobre la ponderación de los derechos en conflicto, de acuerdo a la jurisprudencia y a la propia Constitución. Entonces, tenemos que hacer esta evaluación hoy en día, justamente para una de las preguntas que tanto se hace la comunidad internacional. ¿Tiene que regularse el Internet, sí o no? Y, híjole, la respuesta es muy compleja. ¿Y tú No, qué piensas? yo soy partidario de las libertades, querido doctor. Yo soy un simpatizante histórico de la democracia y un principio de la democracia es la libertad y las libertades tienen que privilegiarse. Me parece que los mecanismos que se tienen que desarrollar por la comunidad global hoy digital tienen que ser mecanismos de autocontrol, de autocensura, de mucha educación cívica y de una vinculación muy estrecha entre lo que se dice y se hace en las redes, porque tenemos experiencias muy desafortunadas en el mundo sobre esta tentación de regular a las redes sociales o al Internet, particularmente en gobiernos no necesariamente democráticos. Hablo sobre los países árabes, por ejemplo, qué decir de China o en algunos momentos en Moscú, ¿no? Con Rusia. Es decir, esta necesidad de controlar por parte del Estado el ejercicio de las libertades en Internet es una tentación. Es una tentación porque, naturalmente, que tiene un origen, también la protección de los datos. Pero ¿qué queremos? ¿Libertad o seguridad? El gran dilema de los Estados Unidos, y cuando tiene que elegir los Estados Unidos de Norteamérica sobre libertad y seguridad, pues también, hay que decirlo, usted lo acaba de señalar, atiende a los principios de seguridad. Por eso Donald Trump y otros gobiernos como el de Barack Obama, hay que decirlo también, Barack Obama con el tema de Snowden dio claras muestras de la vigilancia internacional que generaba Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? A causa de justamente el tema de seguridad. Entonces, el eterno debate será, en democracias modernas como la nuestra, apostarle a la libertad o apostarle a la seguridad. Y ese es un debate muy, muy intenso. Oye, Julio César, estamos ya entrando a la parte final del programa. La verdad que ha sido muy interesante charlar contigo y escuchar tus reflexiones sobre este importante tema. Me gustaría hacerte una pregunta muy, muy directa. Eh, el año pasado, cuando empezó en sus primeros meses el actual régimen de la Cuarta Transformación, empezó a haber una tendencia de criticar y de intentar ir contra los organismos autónomos, contra los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos. Y hubo por ahí algún rumor que, que había una tendencia o una iniciativa de terminar con el Instituto Nacional de Transparencia y obviamente algunos, o todo el sistema, ¿no? Parece que todo este asunto de la pandemia pues nos ha llevado a otras prioridades, como que ese tema se ha quedado de lado, aunque también nos hemos venido dando cuenta que en el contexto de esta pandemia de repente surgen muchas cosas que pensamos que no van a tocar y de repente hoy nos amanecemos con que pues ya la UI va a poder entrarle a todas nuestras cuentas en orden judicial aparentemente, ¿no? Pero, ¿cuál es tu información y tu reflexión sobre esta posible tendencia, ¿no? De que si realmente tienen alguna inquietud, algún temor de que esto vaya a ser una realidad, o cuál es tu respuesta a este tema. Es una pregunta muy interesante, sin duda, querido doctor, y lo decíamos al inicio de esta excelente charla. El tema de la transparencia y el acceso a la información pública ya es un tema global y multilateral. Es un tema que le da forma y rostro a nuestras democracias. Ha sido un tema muy complejo su penetración. Hoy, el costo material y democrático de no tener transparencia en un estado como el nuestro es mucho más elevado que sí tenerlo. Entonces, yo le diría, en la práctica que ha sucedido, el INAI el año pasado no solamente no redujo su presupuesto,
sí, redujo su presupuesto en 50 millones de pesos en el año 2020. Pero este año tuvo una mejora y a partir del presupuesto que está planeado para el 2021. En la Ciudad de México, ¿qué sucedió? Nosotros, en esta interacción permanente, en esta narrativa incansable con el gobierno de la ciudad, con el parlamento de la ciudad, con el poder judicial y con los resultados que se han dado en materia de transparencia y esta voluntad política por parte de los tomadores de decisiones, tuvimos un incremento en el presupuesto de 40 millones de pesos. Es decir, ahí están los datos. A mí me parece que hoy cualquier líder nacional o local entiende perfectamente el valor de la transparencia y de los órganos que representan justamente el acceso a la información y la protección de los datos personales. Y yo doy cuenta de los hechos vividos tanto en el Instituto Nacional como en el de la capital del país. Naturalmente, la sinergia y la realidad en las diferentes entidades del país es diversa. Y por eso el sistema tiene que fortalecerse, compartir buenas prácticas y llegar a la cúspide para que los tomadores de decisiones, de una vez y por todas, hagan propio los principios de la democracia transparente y construir una república justamente mucho más accesible a la gente y más protectora de los derechos humanos. No se nos olvide, la transparencia no solamente es una institución, la transparencia son derechos humanos. Y hoy, no solamente por la base constitucional, sino por nuestros compromisos internacionales en la materia, tenemos que potencializarlos, tenemos que asegurarlos. Además, la penetración de la transparencia en nuestro país ha llegado a estos niveles. ¿Para qué? Para evaluar, para auditar, para fiscalizar, para controlar democráticamente a nuestros gobiernos. Hoy, en la conversión a los estados constitucionales y democráticos, el acceso a la información ya no es un asunto de élites, sino de ciudadanos cada vez más informados y virtuosos. Los centros de poder en México se han diversificado y se ha potencializado su tutela. Las mujeres, los indígenas, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los jóvenes, los niños. Es por eso que hoy necesitamos penetrar con una narrativa muy contundente en el ideario de nuestras sociedades, de toda la República y de nuestras regiones, para que la ruptura del paradigma en materia de secretismo sea cosa del pasado y que cada vez más la gente participe en los asuntos públicos de manera periódica y, como lo dije hace un rato, no solamente el día de la jornada electoral, porque la democracia no se acaba ahí. Entre mayor conocimiento tengamos como sociedad sobre los asuntos del Estado, mayor dinamismo, mayor confianza, mayor legitimidad y mayor control vamos a tener en una república democrática como la nuestra. El ejercicio de la transparencia no es simple, querido doctor. Y quiero citar solamente lo que sucedió en Inglaterra, en la Gran Bretaña, en una democracia ya de 400 años. En la exbiografía del primer ministro Tony Blair, esta es una cita que hizo Guilherme Canella hace un año en la Semana Nacional de la Transparencia, y ya lo revisé, lean la autobiografía que además es muy buena. Dice Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra, que cometió 3 errores siendo titular de este importante eslabón en la cadena de gobierno en la Gran Bretaña, y dijo que uno de los principales errores había sido haber permitido la aprobación de una ley en materia de transparencia o de acceso a la información pública. De ese tamaño es el reto que tenemos en nuestras democracias para penetrar no solamente en el ideario de las instituciones, sino de la sociedad, para la consumación de una sociedad cada vez más abierta, de una sociedad cada vez más plural e incluyente y, por supuesto, del reconocimiento irrestricto de los derechos humanos para una intervención parcial, serena y profesional en esta materia. Julio César, te quisiera hacer dos preguntas que están aquí en el auditorio, que me las contestes rápido, llegamos a la parte final, no sin antes comentarte que, bueno, pues hay una gran cantidad de felicitaciones. Tu colega, la presidenta del Instituto de Chiapas, el doctor Román Lascano, muchos amigos de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Pero el doctor Raúl Contreras, ya lo vi por ahí, un saludo, querido doctor. Pues también estamos querido aquí, director de la Facultad de Derecho, así la es, comisionada presidenta en Chiapas, yo también la vi en el ISA. Así Bien, es. tenemos una buena convocatoria, querido doctor. Pues sí, mira, aquí tuvimos hace un mes y medio más o menos entrevistando a esta impulsora de la ley Olimpia, precisamente Olimpia, y bueno, ya vimos que se acaba de aprobar.
me gustaría que nos dieras una muy breve opinión sobre este tema de la ley Olimpia. Nuestro amigo Román Lascano, secretario general de nuestra asociación, muy activo también con sus webinars, con estos programas como coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, dice que, bueno, si tú consideras que hay voluntad del Ejecutivo en apoyar la transparencia, ejecutivos federales y locales, y si habría la opción de que el INAI, frente a una amenaza de esta naturaleza, pudiera promover alguna controversia, algún recurso. Y bueno, un par de rápidas respuestas para despedir el programa, que ha estado muy importante, mi querido Julio. Gracias, querido doctor. A ver, para la primera pregunta, a mí me parece que el reconocimiento de estos hechos por el derecho a través de las reformas que se conocen como la Ley Olimpia es un avance que hay que celebrar por la visibilización que genera respecto de una violencia que hacía falta llamar por su nombre para procesarla a través de las instituciones de procuración y administración de justicia. Pero sobre todo para preservar los derechos humanos de todas las personas y erradicar todo tipo de violencia a través de políticas públicas integrales y coordinadas en las que hay prevención, acompañamiento y se brinda atención oportuna a estos casos. La violencia en cualquiera de sus formas daña a la sociedad y lo peor que puede pasar es que la normalicemos. La intimidad sexual de las personas es algo con la que no se juega. Es deber del Estado mexicano velar por los derechos a la privacidad, a la intimidad y a la personalidad y garantizarlo frente a cualquier tercero. Los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada que constituyen la violencia digital son conductas delictivas que aparte, muy lamentablemente en ocasiones, desembocan en ataques a la libertad, a la integridad y libertad física y a la vida de las mujeres, jóvenes, niñas y niños que la sufren. Por eso, me parece que este tipo de iniciativas nos permiten fortalecernos como Estado en la integralidad. Y por lo que hace a el tema de la reducción de presupuestos, como lo dije hace un momento, yo atiendo a la realidad, particularmente la de la Ciudad de México y la del INAI. Hasta ahora los discursos pues parece que están ahí, pero otra cosa es los presupuestos que verdaderamente se han aprobado para el INAI y para el Info Ciudad de México. Hoy, naturalmente, frente a la contingencia, lo dije hace un rato, tuvimos un aumento de 40 millones de pesos en el presupuesto del Info Ciudad de México para 2020. Y sin embargo, en un análisis crítico, racional y democrático, devolvimos a las arcas de la ciudad ante la emergencia 21 millones de pesos para enfrentar a la contingencia. Nosotros tenemos una cita como Info Ciudad de México el próximo lunes a las 10 de la mañana con el Congreso de la Ciudad de México, en donde expondremos las razones de por qué necesitamos un presupuesto efectivo para el siguiente año ante condiciones adversas. A mí me parece que tiene que ver justamente con la narrativa que construyamos, los órganos garantes de la República, la solidaridad y la vinculación entre nosotros para fortalecernos. Lo que se haga en un Estado de la República, lo que se haga en el órgano garante nacional, impacta necesariamente en el resto de la República y los órganos garantes. Y hay que comenzar a mantener y a levantar la voz firme en un federalismo, como lo dije hace un rato, cooperativo y solidario, en donde las experiencias, las buenas prácticas se generalicen y se transversalicen, incluso las que tienen que ver con la mejora de los presupuestos. Naturalmente, es un fenómeno regional diferente, las sinergias son diferentes, pero tenemos que colocar en el centro a la tutela de dos grandes derechos, el de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Muy bien, Julio César, pues ya no me resta más que reiterarte mi agradecimiento por esta participación en nuestra entrevista de Foro Jurídico. Te seguiremos convocando. Ha sido muy interesante conocer todos estos fenómenos, sobre todo cómo los has venido tú pues esbozando desde esta nueva actualización. Te deseo mucho éxito al frente de esta gestión, que defiendes apasionadamente tu instituto como comisionado presidente. Me da mucho gusto, te lo agradezco y me despido agradeciendo también a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche, eh, casi llegando a las 100 directamente, y también los que estuvieron en Facebook Live con nosotros. Si quieren tener la versión de esta entrevista por alguien que se haya conectado tarde, mañana la podrán sacar desde YouTube, poniendo el antecedente
Foro Jurídico y de la entrevista relativa al Sistema Nacional de Transparencia, Avances y Retos. Y bueno, pues les recuerdo que ya pueden consultar la revista Foro Jurídico vía digital a través del sitio www.forojurídico.mx y ya pueden de manera gratuita pues acceder a todos estos interesantes reflexiones, entrevistas y artículos que nuestros colaboradores nos envían. Pues no me resta más que reiterarles mi gratitud, invitarlos a que nos acompañen a la próxima entrevista del próximo jueves a partir de las 7 de la noche y invitarlos a que nos sigan el jueves 10 de diciembre. Tendremos por esta vía Zoom, por esta vía digital, la entrega de los premios Foro Jurídico 2020. Así es que aparten la fecha y ya verán ustedes quiénes son los premiados de este año. Pues muchas gracias nuevamente, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, a todas las personas, amigos, colegas, amigas que se nos conectaron el día de hoy. Pues muchas gracias también por estar presentes. Realmente esto es lo que hace que sigamos haciendo este esfuerzo de difusión editorial, de difusión de la cultura jurídica en México, que es el que ustedes se conecten cada semana para que escuchen la opinión de los expertos en materia jurídica. Gracias, buenas noches y me da mucho gusto saludarlos. Abríguense bien y cuídense mucho. Querido doctor, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todo el auditorio que hoy tuvo la gentileza de seguir esta transmisión y a usted por el cariño, el aprecio y el respeto que sabe que le tengo. Muchas gracias también a todo el grupo. Hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto.